Vamos a comenzar con la explicación del tema número 1 de la materia de álgebra 1. Este tema se llama lógica simbólica. Es un tema que quizás lo hayan visto en la materia de filosofía. Algunos tienen dentro de su materia de filosofía la lógica simbólica porque es un estudio del pensamiento y la interpretación. Pero otras materias también lo meten dentro del programa de las matemáticas. De todas formas, aquí vamos a recordar un poco y vamos a especificar de qué trata el alcance del tema. Definición. Se define a la lógica simbólica como una representación simple de alguna oración vertida por un sujeto, ¿no? El sujeto puede ser una persona natural o una persona jurídica, o sea, una persona individual o una empresa. Ejemplo, tenemos aquí 3 ejemplitos de oraciones que son definidas con una representación literal normal. Por ejemplo, la Tierra es un planeta y Marte gira alrededor del Sol. El guineo proporciona potasio, o no es cierto que 2/3 es un número entero. Y el inciso C dice que no es cierto que la carrera de ingeniería cuenta con 60 materias en su malla curricular. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 3 tipos de operaciones. Lo que tenemos que hacer según la lógica simbólica es primeramente identificar la proposición. Entonces aquí vamos a colocar a un lado proposición, ¿no? Identificando la proposición. ¿Qué significa la proposición? La proposición significa aquel conectivo lógico que hace que una oración pueda ser identificada su verdad o su falsedad. Entonces acá vamos a ir colocando en cada uno de ellos, vamos a ir identificando su proposición para ver cuál es lo que hace que la oración se identifique como verdadera o falsa. Por ejemplo aquí, en el inciso A, la Tierra es un planeta y Marte gira alrededor del Sol. Entonces, por ejemplo acá, la palabra es lo que puede variar y cambiar el sentido de la oración. Entonces vamos a ir ubicando. ¿Por qué? Porque si le ponemos la Tierra no es un planeta, cambia el sentido de la oración. Y todo elemento que cambie el sentido de una oración se llama proposición, es lo que estamos identificando. Y la segunda parte dice, y Marte gira alrededor del Sol. Entonces aquí, por ejemplo, la palabra gira es también la proposición que hace que puede cambiar el sentido de la segunda parte de la primera oración o del inciso A. Porque aquí puede decir, Marte no gira alrededor del Sol, ¿no? Ahí está identificando la proposición. Vamos con el inciso B. Dice, el guineo proporciona potasio, o no es cierto que 2/3 es un número entero. Entonces, el guineo proporciona. Aquí, por ejemplo, lo que puede hacer que cambie el sentido de la oración es proporciona, porque podemos decirle que no proporciona y cambió el sentido, ¿no? O no es cierto que 2/3 es un número entero. Entonces, acá podemos identificar también la proposición es, ¿no? El es puede usted cambiarle por un no es y cambió totalmente el sentido de la oración. Vamos identificando la proposición del inciso C. ¿Qué dice? No es cierto que la carrera de ingeniería cuenta con 60 materias en su malla curricular. Entonces, aquí, por ejemplo, la palabra clave en la proposición vendría a ser cuenta, ¿no? Si usted le pone ahí no cuenta, entonces cambia el sentido de la oración. Ahí está. Entonces los tres primeros incisos que estamos viendo y hemos identificado la proposición, que es aquella palabra que hace que cambie el sentido de una oración. Ahora, como estamos hablando de lógica simbólica, esto lo podemos representar simbólicamente o con simbología. Por ejemplo, aquí tenemos en la oración del inciso A, la Tierra es un planeta y Marte gira alrededor del Sol. La Tierra es un planeta, le podemos llamar la letra P. Le estamos dando una representación, ¿no? Y Marte gira alrededor del Sol. La palabra y en lógica simbólica se detalla con un signo del siguiente tipo. Entonces es con una V volcada. Vamos aquí a buscar una V volcada para que podamos, aquí está, a ver, ubicar de qué trata esta simbología. Ahí está. Y ese iconito, una V volcada, significa y en la lógica simbólica. Marte gira alrededor del Sol, estamos haciendo el inciso A, Marte gira alrededor del Sol. Entonces aquí a la segunda parte le vamos a llamar la simbología Q. Miren, entonces aquí está, P y Q. La Tierra es un planeta, es P. Y ahí está el conectivo, Marte gira alrededor del Sol. Ese conectivo I le podemos colocar un color para que podamos identificar. Le vamos a colocar con color azul, para que aquí también sepamos de que esa es su representación de manera
simbólica, ¿no? Ahí está. Vamos con el segundo. ¿El guineo proporciona potasio o no es cierto que 2/3 es un número entero? Entonces, al guineo proporciona potasio, le vamos a llamar la letra que estamos usando, que es la letra P, para identificar su simbología, P. Ahí está. Y aquí dice, o no es cierto. O, entonces, la letra O en lógica simbólica es una B chica, su interpretación. O, y dice, no es cierto. Y entonces en este caso, cuando decimos no es cierto, le vamos a tener que colocar una simbología de una línea que está especificado como la negación. Entonces aquí vamos a copiar del cuadrito que tenemos más abajo, que lo vamos a ver a continuación, y vamos a colocarle ese apóstrofe, como dicen, ¿no? O no es cierto que 2 números es un número entero, y ahí le colocamos la letra Q, la segunda parte de oración. Aquí usted, si quiere, puede colocar con paréntesis o puede obviarlo, no hay ningún problema. Ahí está, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la letra O de la oración, que es el conectivo lógico, vamos a colocarle con azul para que podamos identificar. Y lo mismo vamos a hacer con su representación simbólica, que es esa B chica especificada. Ahí está. Vamos con el inciso C. Dice, no es cierto que la carrera de ingeniería cuenta con 60 materias en su malla curricular. Veo que es solamente una oración, no tiene ni un conectivo que sea ni O ni Y. Entonces acá directamente le vamos a colocar el apóstrofe juntado con la letra P. Ahí está. Listo. Hemos representado simbólicamente las 3 primeras oraciones que está detallada en el inicio de este tema. De esa forma se identifica las proposiciones y sus conectivos. Ahora, ya que estamos hablando de conectivos, miren, la letra I, la letra O, es importante conocer las tablas de verdad de la lógica simbólica. ¿Por qué? Porque estas tablas de verdad que vamos a ver a continuación son las que definen cuáles son los conectivos lógicos que unen 2 o más oraciones. Entonces vamos a comenzar primeramente con la tabla de negación que ya hemos visto acá. Cuando usted escucha literalmente la palabra no es cierto o no es cierto que, entonces está hablando de una negación, ¿no? Ahí está, la negación, que es un apóstrofe que estamos detallando. Entonces, la tablita de negación es una tabla que tiene 2 columnas, donde la proposición P, que puede ser cualquier oración, ya sabemos que P puede ser cualquier oración. Le vamos a colocar aquí verdad y falsedad. ¿Por qué? Porque toda oración que vierte una persona o un sujeto puede ser verdad o puede ser falso. Entonces, de esa manera se maneja la lógica simbólica y la filosofía. Entonces, estamos colocando aquí de manera aleatoria verdadero y falso para ver la diferencia. Entonces, por lógica, vemos que la negación o lo contrario de lo que es verdad es falsedad. Y de lo que es falsedad, su contrario es verdad. Ahí está. Y con esto está elaborada nuestra primer tablita, que se llama la tabla de negación. Todo lo que es verdad lo transforma en falsedad y todo lo que es falsedad lo transforma en verdad. Encuentra su opuesto de la interpretación. Bien, vamos con la siguiente tablita, la tablita de producto. Este iconito que lo hemos visto anteriormente en el ejemplo del inciso A, del Y, esa B chica volcada. Entonces acá en la tabla de producto, que es los sinónimos de producto es I, donde dice acá que en literatura significa Y, ¿no? La unión. Entonces miren acá, cuando estamos ya usando a partir de la tabla producto en adelante, tenemos que usar sí o sí 2 tipos de simbología, P y Q. En negación suficiente era P para demostrar, pero aquí ya tenemos que usar P y también tenemos que usar Q, 2 tipos de oraciones distintas. ¿Dónde vamos a encontrar la unión de P y Q? Para ver cuál es la respuesta cuando se unen las interpretaciones de verdad o falsedad. Entonces, ¿cómo se va llenando este cuadrito? En la primera columna donde está P me van a colocar 2 verdades y continuamente 2 falsedades. La columna 2 donde está Q me van a colocar de manera intercalada, comenzando siempre por verdad, y lo demás se intercala. Ahora veamos el resultado lógico entre P y Q. Cuando es P y Q, por lo general domina la falsedad. Cuando tenemos o vertimos una oración y está comprendida por una verdad y una falsedad, o una verdad y una mentira, automáticamente toda la frase se impregna de mentira, ¿no? Entonces la mente del ser humano se queda con la parte de la mentira y lo asocia a todo. Entonces lo mismo sucede acá.
Veamos, verdad y verdad, verdad. Verdad y falsedad, falsedad. Falsedad y verdad, falsedad y falsedad y falsedad, falso. Entonces está lo que les acababa de indicar cuando se elabora la tabla de producto de Y, lo que hace que esta tabla es que predomine la falsedad. Cuando existe la unión de una falsedad con una verdad o una verdad con una falsedad, automáticamente el ser humano interpreta como que todo es falso. Muy bien. Vámonos con la siguiente tablita, la tabla de suma. Ahí está. Lo hemos especificado también acá en el inciso B con la letra O, que es una B chica. Y vamos a ver de qué trata esta tablita, la tabla de suma. Bien, aquí está. Lo mismo, tenemos que usar dos tipos de oraciones distintas, PQ, y en la columna tercera vamos a colocar la unión, pero con el conectivo de O. Entonces lo mismo que el anterior ejemplo, colocamos la primera columna dos verdades, dos falsedades, la segunda columna intercalado, comenzando en verdad, y la respuesta en este caso, cuando es la tabla de suma o es la letra O, lo que predomina es la verdad. ¿Qué significa eso? Es como si usted a una persona le da a elegir entre una verdad o una falsedad. La persona siempre va a elegir la verdad. Entonces, cuando es la letra O, usted le da la potestad de elegir. No lo está casando, como sucede en la letra I. Aquí lo está asociando, pero con la opción de que puedan elegir. Entonces, verdad o verdad, verdad. Verdad o falsedad, verdad. Falsedad o verdad, verdad. Y falsedad o falsedad, en este caso tiene que elegir una falsedad. No me queda de otra que elegir cualquiera de las dos falsedades. Entonces miren, vean la diferencia entre la tabla de producto y la tabla de suma. En la tabla de producto domina la falsedad y la tabla de suma domina la verdad. Muy bien, vámonos a la tercera tabla, la tabla de implicación. La implicación está denotada con una simbología de una flechita hacia el lado derecho donde la palabra clave es implica. Miren, también estamos usando dos oraciones distintas, PQ, donde la unión va a ser P implica Q. Lo mismo, vamos a tener que llenar la primera columna con dos verdades, dos falsedades, la segunda columna intercalado. Y la tercera columna vamos a llenar de la siguiente manera, y aquí tenemos que tener un poquito de cuidado porque solamente un elemento de esta tabla es falso, solamente uno, y es el segundo. ¿Qué significa eso? Que una verdad implica una verdad, verdadero. Una verdad implica una falsedad, falso. Una falsedad implica una verdad, verdadero. Y una falsedad implica una falsedad, verdadero. Entonces aquí, jóvenes, fíjense, la única respuesta que es falso es la segunda. Cuando una verdad implica una falsedad, es la única falsedad que da como resultado. Las demás son verdaderas. Eso hay que tener mucho cuidado cuando esté usando o elaborando la tabla de implicación. Bien, y nos vamos con la última tablita, la tabla de equivalencia. La tabla de equivalencia, vean, su símbolo es doble flecha, donde la palabra clave significa equivale, ¿no? También vamos a usar dos tipos de oraciones distintas y la respuesta está en el lado derecho con P equivale Q. Vamos a rellenar, igual que en el anterior caso, dos verdades, dos falsedades, el segundo intercalado comenzando en verdad, y la respuesta acá tiene que tener mucho cuidado porque solamente hay dos que son falsedades. De toda la tabla, dos son falsedades y son las siguientes. Primero, verdad equivale a una verdad, verdad. Verdad equivale a una falsedad, falso. Falsedad equivale a una verdad, falso. Y falsedad equivale a una falsedad, verdadero. Entonces, miren, en la tabla de equivalencia hemos visto que las dos que están al medio, cuando una falsedad equivale cuando una verdad equivale a una falsedad y cuando una falsedad equivale a una verdad, son falsos. Entonces hay que tener cuidado al momento de encontrar la respuesta a esta tabla. Muy bien. Entonces hemos elaborado las 5 tablas de la lógica simbólica. Estas 5 tablas son las más importantes de este tema, donde se sugiere al estudiante memorizarlas. No nos olvidemos que una forma de entrenar nuestro cerebro y generar un sinapsis eficiente entre las neuronas del cerebro es practicar la memoria. Entonces estas 5 tablitas se les pide a todos los estudiantes que por favor las memoricen, para que podamos resolver de aquí en adelante ejercicios usando tablas de verdad. Muy bien, entonces vamos a ya meter toda esta información en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestra memoria, para resolver los siguientes ejercicios que se presentan a continuación. Bien, ejemplo. Aquí dice, ejemplos de elaboración de tablas de verdad, inciso A, determinar el tipo de tabla. Aquí en este caso, por ejemplo, nos está dando una tablita en blanco, pero nos da lo que tenemos que hacer, entonces tenemos que ir rellenando. Pero nos pide el tipo de tabla.
Y en lógica simbólica hay tres tipos de tabla, que es la tabla de tautología, la tabla de contingencia y la tabla de antitautología. Entonces, por ejemplo, si la respuesta final que vamos a encontrar acá, que la vamos a colocar con el mismo color que estamos usando, si la respuesta final acá nos sale todas verdades, verdad, 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 entonces estamos hablando de una tautología, ¿no? Cuando son todas verdades. Cuando sale todo falso, 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 estamos hablando de una antitautología. De eso se explica su nombre, antitautología. Pero si estamos hablando de intercalado, que salga verdad, falsedad, estamos hablando de contingencia o también llamado contradicción. Cualquiera de esos nombres pueden ser usados, contingencia o contradicción. Entonces vamos a ver este tipo de tabla que nos sale para poder aplicar una de estas tres definiciones según su tipo de solución. Bien, ahí está la tablita, la tenemos que rellenar. La primera oración P, ya saben, dos verdades, dos falsedades. La segunda se intercala comenzando en verdad. Y aquí se nos presenta una tablita que está usando el conectivo de I, ¿no? Ese logotipo que está entre P y la letra Q es una letra Y, I. Y no se olviden, cuando hicimos la tablita de producto que es I, lo que domina es la falsedad, no lo que domina. Entonces acá miren, verdad y verdad, verdad. Verdad y falsedad, falsedad. Falsedad y verdad, falsedad. Y falsedad y falsedad, falsedad. Ahí está. Lo que domina en este tipo de tabla es la falsedad. Muy bien. La siguiente columna que nos toca es con el conectivo lógico de O, que es la tabla de suma. Cuando elaboramos la tabla de suma con el conectivo lógico de O, lo que domina es la verdad. Entonces continuemos con las primeras dos columnas, ¿no? Verdad o verdad, verdad. Verdad o falsedad, verdad. Falsedad o verdad, verdad. Y falsedad o falsedad, falsedad o falsedad sería falso. Ahí está. Muy bien, listo. Está muy bien elaborado nuestra columna de P y Q y P o Q. Y vamos con la respuesta final. Nos dice, miren, paréntesis P y Q implica, este conectivo significa implica, paréntesis P o Q. Entonces vamos a tener que trabajar con las dos últimas columnas, miren, con las dos últimas columnas. Y lo que hace que acá genere la unión es la implicación. ¿Se acuerda que cuando hicimos la tabla de implicación les dije que solamente una de las respuestas es falsa? ¿Y cuál es falsa? Cuando una verdad implica una falsedad, es la única falsa. Entonces identifiquemos ese que es falso. Cuando una verdad implica una falsedad, es falso. Aquí no tenemos ni uno, mire. Verdad implica verdad, falsedad implica verdad, falsedad implica verdad, falsedad implica falsedad. No tenemos ninguna verdad que implique una falsedad, que es la única falsedad que saldría. Entonces en este caso saldría, en teoría, todos verdaderos. Verdad implica una verdad, verdad. Falsedad implica una verdad, verdad. Falsedad implica una verdad, verdad. Falsedad implica una verdad, una falsedad, perdón, verdad. Entonces miren, la respuesta salió puras verdades. Y como hemos dicho anteriormente, cuando sale todo verdad es una tautología. Ahí está. El tipo de tabla de verdad hemos encontrado que es una tautología. Muy bien, ahí está. Si hubiera salido todo falsedad es antitautología. Y si salía intercalado verdad, falsedad, es una contingencia, una contradicción. Muy bien, sigamos practicando. Vamos por el inciso B. ¿Qué nos dice el inciso B? Otro tipo de ejercicio. Dice, determinar si ambas tablas son idénticas o no. Y aquí nos está pidiendo si estas dos últimas tablas son iguales o son idénticas o no. Entonces ahí está la pregunta arriba de estas tablas. No nos está preguntando si son idénticas, pero para llegar a esta respuesta final y comparar tenemos que rellenar todos los espacios que tenemos todavía ahí pendientes. Ahora en este caso el ejercicio nos da tres tipos de oraciones, P, Q y R. Miren, vamos a trabajar con tres tipos de oraciones distintas a comparación de los anteriores ejercicios. Bien, en este caso cuando son tres oraciones distintas tenemos que hacer lo siguiente. Van a ser 4 verdades y van a ser 4 falsedades en la primera columna. La segunda va a ser intercalado pero a pares. Verdad, verdad, falsedad, falsedad. Verdad, verdad, falsedad, falsedad. Y la última oración va a ser intercalado normal de manera individual. Ahí está. De esa manera se confecciona cuando son tres oraciones distintas.
Comencemos entonces con Q o R. Estas dos columnas, Q o R. Vamos a ver la unión porque es una tabla de suma que hace que la letra O se fusione. No nos olvidemos que cuando es O domina la verdad. Entonces atentos, ¿no? Verdad o verdad, verdad. Verdad o falsedad, verdad. Falsedad o verdad, verdad. Falsedad o falsedad, falso. Verdad o verdad, verdad. Verdad o falsedad, verdad. Falsedad o verdad, verdad. Y falsedad, falsedad, falso. Ahí está. No nos olvidemos que la tabla de suma solamente es falso cuando existen dos falsedades. Falsedad o falsedad es lo único falso que se genera. Muy bien. Pasemos a la siguiente columna. Les pide P y Q usando la tabla de producto. Vamos a usar las dos primeras columnas, P y Q. Tomando en cuenta que cuando se unen con el conectivo de I, lo que domina es la falsedad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces veamos. Verdad y verdad, verdad. Verdad y verdad, verdad. Verdad y falsedad, falsedad. Verdad y falsedad, falsedad. Falsedad y verdad, falsedad. Falsedad y verdad, falsedad. Falsedad y falsedad, falsedad. Y por último, falsedad y falsedad, falsedad. Ahí está. Ese es el resultado de la unión de P y Q. Cuando está conectivo lógico de I, lo que domina es la falsedad. Muy bien, continuemos. Vamos ahora a la unión de P y R. Miren, nos pide P y R. Tenemos que unir P y la columna R. Entonces hay que tener cuidado. Vamos, si quieres, para ayudarnos un poquito, vamos a sombrear con un color distinto lo que vamos a trabajar, solamente para poder no confundirnos, ¿no? P y R. Lo que domina es la falsedad porque es el conectivo de I en la tabla de producto. El primero, verdad y verdad, verdad. Verdad y falsedad, falso. Verdad y verdad, verdad. Verdad y falsedad, falso. Falsedad y verdad, falso. Falsedad y falsedad, falso. Falsedad y verdad, falso. Y por último, falsedad y falsedad, falso. Listo, ahí está. Rellenado la columna P y R, y esto acá podemos nuevamente eliminar para que no nos confunda. Muy bien, ahora sí nos vamos a las columnas finales. Tenemos que ver si estas dos columnas la respuesta sale idéntica o no, que es lo que nos pide el ejercicio. Bueno, en el primero dice P, I, Q o R. Ese paréntesis Q o R ya lo tenemos, aquí está. Vamos a ir sombreando. Ahí está, Q o R ya tenemos. Y la columna de P lo tenemos también a mano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a unir P con Q o R con el conectivo de Y. Y, fíjense, el conectivo I está fuera del paréntesis y ese es el que manda. Y cuando es I, lo que domina es falsedad. Entonces, comencemos. Verdad y verdad, verdad. Verdad y verdad, verdad. Verdad y verdad, verdad. Verdad y falsedad, falso. Falsedad y verdad, falso. Falsedad y verdad, falso. Falsedad y verdad, falso. Y por último, falsedad y falsedad, falso. Listo, ya está. Veamos si la siguiente tabla es idéntica o no. Mira, aquí está uniendo. Vamos a esto borrar para que no nos confunda. Aquí está uniendo en paréntesis P o Q. P y Q, perdón. P y Q que lo tenemos acá. Vamos a identificar primeramente dónde está ese dato. Ahí está. Y lo está conectando con el conectivo lógico de O. Fíjense que está fuera el paréntesis O. Y en el paréntesis siguiente dice P y R. Aquí está, tenemos P y R. Entonces ahí está. Vamos a trabajar con esas columnas que están con verde, pero no se olvide que vamos a conectar con la letra O, el conectivo lógico O, que es la tabla de suma, y lo que domina en esta tabla es la verdad, ¿no? Comencemos. Verdad o verdad, verdad. Verdad o falsedad, verdad. Falsedad o verdad, verdad. Falsedad o falsedad, falso. Falsedad o falsedad, falso. Y todos los demás lo mismo porque miren, falsedad, falsedad, falso. Entonces, ya encontramos la respuesta y vemos que las columnas finales son idénticas. Miren, hay 3 verdades en cada una de ellas y hay 1, 2, 3, 4, 5 falsedades en cada una de ellas. Entonces sí, aquí definimos con la respuesta sí son idénticas. Y si nos pediría el tipo de tabla, hemos encontrado una contingencia, ¿no? Ahí está. Si son idénticas, se ha encontrado una contingencia cuando existe la mezcla entre verdades y falsedades. Muy bien, y vamos con el último ejemplito para que quede claro. Fíjense acá, este ejemplo también es de una manera distinta,
¿Por qué? Porque en este ejercicio nos está dando una simbología, una oración simbólica para poder armarla. Mira, dice acá, armar una tabla de verdad y determinar su tipo de solución. Miren, ahí está, tenemos que armarla. Quizás en los otros ejercicios no había esa necesidad porque nos daba ya llenada la tabla y nosotros teníamos que ir rellenando todos los espacios en blanco. Aquí miren, tenemos la simbología, vamos a ir armando, tenemos P, Q, solamente tenemos dos oraciones. Entonces aquí colocamos P y aquí colocamos Q. Lo que toca colocar aquí ya es el primer paréntesis, que es P implica Q. Entonces vamos a ir armando poco a poco según el orden de que nos presente el ejercicio. No podemos colocar todavía la equivalencia entre los dos paréntesis porque todavía tenemos cálculos independientes acá que tenemos que ir desmenuzando. Entonces negación de Q será el siguiente paso y continuamente negación de P el siguiente paso. Ahí recién podemos tomar en cuenta el segundo paréntesis, que es negación de Q implica negación de P. Y como respuesta final es toda la expresión de la lógica simbólica y es la que nos pide este inciso al momento de encontrar la solución. Bien, y está armado nuestra tabla de verdad según lo que nos proporciona el ejercicio del inciso C, en orden según lo que nos especifica cada elemento. Ahora comenzamos a rellenar los espacios en blanco. Como solamente tenemos dos oraciones P, Q, lo que tenemos que hacer es trabajar de manera sencilla, que la primera columna son dos verdades y dos falsedades, la segunda columna intercalado, verdad, falsedad, falsedad, y aquí comenzamos ya a pensar en las tablas de verdad que hemos visto al inicio de este tema. P implica Q. No nos olvidemos que P implica Q es aquella tabla de verdad que solamente tiene una falsedad. La única falsedad que tiene es cuando una verdad implica una falsedad. Entonces identifiquemos acá donde está la verdad implica la falsedad. Miren, está la segunda fila y este es el único falso en realidad. Los demás son verdaderos según la tabla que hemos anteriormente explicado, ¿no? Entonces de manera correcta está que una verdad implica una falsedad, es el único falso cuando es una implicación. Muy bien. Siguiente columna, la negación de Q es solamente lo contrario de lo que especifica la columna Q. Por ejemplo, aquí es verdad, aquí sería la negación falsedad, aquí es falsedad, aquí la negación sería verdad y lo mismo para las siguientes expresiones. Lo propio para la negación de P, trabajamos con la primera columna, cuando es verdad, aquí es falsedad, cuando es verdad, aquí es falsedad y cuando es falsedad, aquí es verdad. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a trabajar con las dos últimas columnas para encontrar la implicación de negación de Q implica negación de P. Estas dos columnas vamos a trabajar. Si quieren podemos ponerle un color para diferenciarle y que no nos confundamos. Entonces acá hay que tener cuidado aquí. Sabemos que la única negación es la segunda cuando una verdad implica una falsedad. Pero fíjense bien que estas dos columnas están desordenadas, ¿no? No están ordenadas como las primeras que teníamos. Aquí están desordenadas. Entonces lo primero que tiene que identificar es dónde está la verdad que implica una falsedad y es en el segundo. Aquí está, falso, el único. Los demás vendrían a ser verdaderos según la tabla de la implicación. Cuando una verdad implica una falsedad es el único falso en esa tabla. Los demás vendrían a ser verdaderos. Muy bien, y solamente nos queda encontrar la respuesta final, que es lo que nos pide el ejercicio. Y vamos a trabajar en este caso con los dos paréntesis que hemos encontrado previamente. El primer paréntesis dice P implica Q, vamos a trabajar con eso. Y el segundo dice negación de Q implica negación de P, vamos a trabajar. ¿Qué es lo que los une? Los une la simbología de equivalencia. Miren, esa doble flecha significa equivalencia. Es la última tabla que hemos visto en este tema. La última tabla, donde las dos del medio eran falsedades. Cuando una verdad equivale a una falsedad, es falso. Y cuando una falsedad equivale a una verdad, es falso, son los únicos falsos. Entonces veamos acá cómo quedaría. Verdad equivale a una verdad, verdadero. Falsedad equivale a una falsedad, verdadero. Verdad equivale a una verdad, verdadero. Y verdad equivale a una verdad, verdadero. Entonces en este caso, miren, todas las respuestas que hemos encontrado da como lugar a una tautología. ¿Por qué tautología? Porque en todos los espacios hemos encontrado la verdad. Muy bien, y con eso hemos terminado la explicación de la elaboración de tablas de verdad haciendo uso de la lógica simbólica.